Estamos ya en contacto con el viceministro de Justicia, el señor César Siles. Buen día, viceministro. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buen día, Rubén. Buen ¿Cómo día, está? Ana Rosa. Aquí, pues, dispuesto a informar al pueblo boliviano sobre el acontecer del sector justicia, que es el área de mi competencia. Así es, en los últimos días han habido, si es que podemos llamarlo así, una serie de reveses contra la justicia en el país, contra el ímpetu del gobierno de procesar a Yanine Áñez, y en algunos casos se ha dicho, por el ejemplo, el caso de la ONU, que no se ha cumplido el debido proceso en contra de Yanine Áñez en el caso Golpe de Estado 2. Se ha anunciado que desde el Ministerio de Justicia se va a responder a Diego García Sayán. Seguramente también habrá una respuesta, aunque ayer ya lo han dicho, ha sido exagerada la consideración de la ONU respecto de este proceso. ¿Qué nos puede contar de esto, viceministro? Buen día. Buen día, sí. Yo creo que hay que sentar bien las bases de dónde sale el Twitter del doctor García Sayán y de dónde sale también el pronunciamiento tanto del Alto Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como de la Unión Europea. Primero sale de una invitación del gobierno boliviano que, respetuoso del debido proceso, ha pedido que el doctor García Sayán venga a Bolivia y con una libertad haga su visita de la relatoría que representaba y presente el informe que va a ser de conocimiento ya oficial del Comité de Derechos Humanos en los próximos días. Y es de conocimiento, sin embargo, público. También se ha invitado de manera oficial a que el alto comisionado haga la veeduría internacional de este caso en específico y de otros en los que eventualmente podrían verse afectados derechos fundamentales. Les recuerdo también que la CIDH, a través de una solicitud de medida cautelar presentada por la hija de la señora Áñez, ya se ha pronunciado sobre el debido proceso y sobre posibles vulneraciones a la salud y a la vida de la señora Áñez dentro de este caso Golpe de Estado 2. Y finalmente, como antecedente, recordar que el informe del doctor García Sayán en sus párrafos 87, 88 y 89 se refiere ya al caso Golpe de Estado 2. Nosotros como gobierno recibimos todos estos criterios, todas estas críticas de forma general al sistema judicial que está en crisis, lo hemos dicho, por eso queremos transformar la justicia en este país, por eso estamos trabajando en ejes de la reforma, pero no de manera específica en un proceso, menos que pueda afectar una sentencia dictada en primera instancia y respecto a la cual seguramente las partes, no solamente la defensa, también la acusación, van a presentar los recursos de apelación correspondientes, como ya lo anunciaron públicamente. Consideramos, en definitiva, un insumo para la reforma, tanto lo que dijo García Sayán, la Unión Europea, y también lo que dijo el Alto Comisionado de Derechos Humanos del comunicado que fue de conocimiento el día viernes, público el día viernes. Ahora, viceministro, no hay vuelta que dar. La sentencia ya está dictada. Seguramente van a haber de parte de la defensa algunos recursos, tres en total, que van a intentar con esos recursos seguramente revertir esta situación de sentencia de la señora Yanine Áñez en el caso Golpe de Estado 2. ¿Qué posibilidades hay de atender el requerimiento o por lo menos la sugerencia de García Sayán cuando dijo que tanto Áñez como los expresidentes, así como hayan entrado al poder, tienen derecho a un juicio de responsabilidades? Yo creo que han muchos medios de comunicación y parte de la población, incluyendo la defensa de la señora Áñez, han mal interpretado, maliciosamente interpretado el Twitter que ha emitido el doctor García Sayán. Pero yo hago la aclaración respectiva, ¿no? Yo considero que el Twitter estaba dirigido a los juicios de responsabilidades que podría merecer la señora Áñez a partir de su asunción al mando. Particularmente se refería seguramente al caso Sacaba y Sencata y otros casos que el Ministerio de Justicia, en una posición institucional firme y uniforme, ha mantenido la posición de que merece juicio de responsabilidades, independientemente, como tú lo decías, de la forma en la que ha ingresado al poder, como lo dijo la sentencia dictada por el Tribunal Primero Especializado Anticorrupción, de forma ilegal, incumpliendo procedimientos constitucionales ilegales y toda la argumentación que hace la sentencia, que más bien ya ha sido leída en su integridad y es de conocimiento de toda la población y especialmente de las partes.
Asimismo, el doctor García Sayán hace una mención a posible juicio de responsabilidades de otros casos que ya el Ministerio de Justicia había presentado como tales. Recordar también a la población que fue la Fiscalía General del Estado la que presentó en base a esas proposiciones acusatorias los requerimientos acusatorios y se encuentran actualmente en la Asamblea Legislativa, donde corresponde un juicio de responsabilidades para su autorización por 2/3. Asimismo, y finalmente sobre esa pregunta, recordar también que dichos juicios de responsabilidades ya tienen una resolución firme del órgano judicial, de la justicia ordinaria, digamos así, puesto que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz decidió en un caso, Empresa Boliviana de Alimentos, donde la señora Áñez designó a su sobrina como gerente ilegalmente y todo lo que se denunció, que ese proceso corresponde a juicio de responsabilidades. Esa resolución, que en apelación de una excepción de incompetencia fue dictada por la referida Sala Penal Cuarta, ya causa estado en la vía ordinaria, porque no tiene otra instancia de apelación o de casación. Ahí termina, ya se remitieron los sobrados a juicio de responsabilidades. Sin embargo, también es bueno informar a la población esa sentencia, esa resolución dictada, esa auto de vista dictada por la Sala Penal Cuarta, fue recurrida vía extraordinaria a través de una acción de amparo constitucional que está pendiente, pero ya no una justicia ordinaria, sino una justicia constitucional y que seguramente en los próximos días o semanas, a más tardar, se va a resolver en esa vía y posteriormente subirá en revisión al Tribunal Constitucional. Viceministro, ¿qué registro tiene de las proposiciones acusatorias en contra de Yanine Áñez? Usted recordará que hace unas semanas Yanine Áñez ha pedido a sus antiguos aliados, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, que apoyen eventuales juicios de responsabilidades. Sí, tenemos el estado actual, nos corresponde hacer el seguimiento, más aún cuando hemos sido en algunos casos directamente los acusadores particulares, los proponentes de la acusación, y en otros, en Sacaba y Sencata, abogados de las víctimas a través del CEPDAVI, que también depende del Ministerio de Justicia. Ambos, no ambos, son 4 juicios de responsabilidades, se encuentran en este momento radicados en la Comisión Mixta de Justicia, a la cabeza de la senadora Virginia, que seguramente va a convocar en los próximos días, es urgente para el país, a una sesión primero de comisión, y una vez que se aprueben los informes correspondientes, se remitirá al Pleno de la Asamblea Legislativa a través del presidente nato de la Asamblea para su consideración. Recordar también que existen pendientes algunos otros procesos anteriores que seguramente van a seguir el mismo tratamiento en dicha Asamblea Legislativa. ¿Va a impulsar el gobierno o su despacho estas proposiciones acusatorias, viceministro, ante la petición de Yanine Áñez a sus antiguos aliados? El movimiento al socialismo y el gobierno en su momento no han expresado posición alguna. Sí, te reitero en que no solamente por responsabilidad, sino también porque nosotros somos parte de las proposiciones acusatorias. Quien firma las proposiciones acusatorias como abogado de las víctimas es el Ministerio de Justicia a través del CEPDAVI, caso Sacaba Sencata. Quien firma las proposiciones acusatorias, libertad de expresión, Fondo Monetario Internacional y Funda Empresa, es el Ministro de Justicia, y también los abogados del CEPDAVI como abogados de las víctimas en el caso de libertad de expresión. Es decir, por responsabilidad, por procedimiento, nos corresponde impulsar, nos corresponde lograr esa autorización legislativa, que es eso, una autorización legislativa, no es el juicio como tal, y luego iniciar ya el proceso en juicio de responsabilidades como se habían presentado las mismas. ¿Qué posibilidades hay encontrar consenso con la oposición para estos juicios de responsabilidades, considerando que deben aprobarse por 2/3 de votos? Sí, yo soy optimista en ello, tú lo dijiste, anunciaron los líderes de la oposición que no se van a oponer, al menos en el juicio de responsabilidades contra
la señora Áñez por las masacres Sacaba y Sencata, y creemos que esa palabra que han dado al pueblo, frente al pueblo, la van a cumplir en el momento que se considere y se someta a votación dicho juicio de responsabilidades. Pero te decía, hay otros también que están pendientes contra la misma señora Áñez. Ahora, Empresa Boliviana de Alimentos va a tener que ser juicio de responsabilidades, porque así lo dijo la justicia ordinaria, serían 5, y aguardamos que pueda cumplir ese compromiso que ha asumido ante el pueblo boliviano también los diputados y los senadores que se encuentran como parte del bloque de minoría o bloque de oposición. Volviendo al primer caso, al caso golpe de Estado 2, ¿es posible que la defensa pueda apelar a estos requerimientos internacionales en sentido de las observaciones en este proceso? ¿Podrá anularse este juicio? Sí, Rubén, existe la posibilidad de que apelen tanto la defensa como también la acusación. Lo ha anunciado que no está conforme con la condena, está conforme con que se ha establecido responsabilidad penal, pero no con los años de condena, por lo cual anunció apelación. Asimismo lo hizo la defensa. Hemos conocido también los argumentos que ha planteado en su recurso de explicación, complementación y enmienda, que seguramente va a ser resuelto en el transcurso de esta semana, mañana, pasado, a más tardar, porque ahí ya más o menos anunció los fundamentos de su apelación. Y se refiere fundamentalmente a la aplicación del tipo penal de incumplimiento de deberes. Ya se ha pronunciado sobre ello también el Alto Comisionado de Naciones Unidas, aclarar al pueblo boliviano que la ley 1390 ya ha modificado ese tipo penal. Nosotros ya no estamos con el tipo penal vigente en este momento, ambiguo y amplio, como dice el Alto Comisionado. Asimismo anunció su apelación por alguna prueba que hubiera sido rechazada por las audiencias virtuales o híbridas que se han llevado a cabo, y seguramente será el Tribunal de Apelación, que en este caso ya no es el Tribunal Especial Anticorrupción, sino una sala penal del Tribunal Departamental de Justicia por sorteo, que conocerá esos argumentos, conocerá esa apelación y resolverá en los plazos establecidos. Viceministro, hablábamos que se necesitan los 2/3 para estos juicios contra Yanine Áñez. ¿Usted es optimista que se pueda conseguir esto? Pues ya se ve que la oposición y el oficialismo no pueden llegar a un acuerdo con el defensor del pueblo. Sí, la verdad yo voy a seguir siendo optimista. Somos un gobierno de consenso y bueno, hay que buscar el consenso a través de los 2/3. Asimismo, aclarar y aprovechar tu pregunta para hacer esa siempre diferencia cronológica o ese corte cronológico que yo hice en toda entrevista que me preguntaron en el caso de Golpe de Estado 2. El caso de Golpe de Estado 2 involucra a la senadora Yanine Áñez, que como senadora se autoproclamó, así lo dice la sentencia, se autodesignó primero presidenta de la Cámara de Senadores y después presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, y todo lo demás, cuando ya le pusieron los militares la banda presidencial, corresponde a juicio de responsabilidades, al menos así lo ha dispuesto la justicia ordinaria, y seguramente vía amparo constitucional tendremos también el pronunciamiento de la justicia constitucional como lo había anunciado. Consideramos que ese es una muestra del debido proceso que está caracterizando estos procesos y estos juicios, y como decía también a tu compañero, a Rubén, no considero, sino estoy seguro, y además tengo la responsabilidad como Ministro de Justicia de hacer seguimiento a estos procesos, tanto en la vía ordinaria, porque también hay en la vía ordinaria las masacres Sacaba, Sencata y otros, pero no está ahí la señora Áñez, están sus exministros, los militares, quienes no gozaban o no gozan de fuero o privilegio constitucional, y en la vía de responsabilidades también ante la Asamblea Legislativa, esperando la autorización legislativa que va a dar inicio recién al proceso en sí. Viceministro, nosotros decíamos en alguna transmisión que Yanine Áñez se había cargado todas las culpas de su proclamación, habiendo un antecedente en la proclamación de esa discusión en la Universidad Católica a la que asistieron dirigentes políticos de entonces, embajadores, a la convocatoria de la Iglesia Católica y la Unión Europea. Es posible que puedan ser involucrados en este proceso Carlos Mesa, Waldo Albarracín, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, entre otros, porque ellos fueron los que precisamente sugirieron el nombre de Yanine Áñez. Sí, yo difiero con alguna posición de ciertos abogados, especialmente de oposición, quienes refieren que ya en el caso Golpe de Estado 2 se ha
investigado, sancionado y condenado todo y no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho su posición. Difiero porque existe un caso abierto que se llama caso Golpe de Estado 1, que obedece a una denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patti, y en la cual se está investigando todos estos hechos a los que tú has hecho referencia, previos al 10, 11 y 12 de noviembre, que quedaron consumados esos 3 días en la asunción ilegal al mando, inconstitucional al mando de la señora Yanine Áñez. Y esos hechos se refieren a conspiración, actos conspirativos, como los que se dieron en las reuniones de la Iglesia Católica, actos de terrorismo también, como los convocados por el señor Camacho, su padre, que supuestamente financió a militares, a policías para que apoyen al golpe de Estado, hay que decirlo con nombre y apellido, y también actos de desconocimiento de la autoridad legalmente constituida por políticos de ese momento, que actualmente siguen fungiendo como tales, como Carlos Mesa, como Tuto Quiroga, y los que tú hacías referencia. En ese marco, consideramos que el caso Golpe de Estado 1 debe avanzar, el caso Golpe de Estado 1 debe concluir con un requerimiento conclusivo, como se dice procesalmente, sea una acusación o un sobreseimiento contra los responsables, y finalmente ir a un juicio, como el que hemos tenido en el caso Golpe de Estado 2. Señor viceministro, para juzgar a Yanine Áñez en el caso Golpe de Estado 1, entonces sí tendría que tener un juicio de responsabilidades. No, Golpe de Estado 1, Golpe de Estado 2 es anterior a la asunción al mando. Como decía bien Rubén, Golpe de Estado 2 es 10, 11, 12 de noviembre y Golpe de Estado 1 es antes del 10, incluso cuando comenzaron los hechos que desconocían y las elecciones y empezaban a clamar por un fraude electoral que nunca fue demostrado y finalmente empezaban a convocar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Boliviana, al motín, etcétera, ¿no? Esos son los hechos anteriores a la asunción al mando de la señora Áñez. Señor viceministro, ¿no cree usted, no cree el gobierno que hay fuerte presión externa en estos casos? Porque si bien, digamos, se mantenían más o menos discretos hasta antes de la sentencia, de repente la ONU, Human Rights o la misma relatoría de García Sayán expresan su posición y más o menos le dan razón a la defensa de Yanine Áñez. Yo creo y entiendo y entendemos como Ministerio de Justicia y como gobierno que las críticas que se han hecho son de carácter general. Si bien han utilizado un caso específico como el caso Golpe de Estado 2, hay que verlos en el contexto general. En la última parte del comunicado, por ejemplo, el alto comisionado claramente señala que eso no implica pronunciarse sobre la sentencia como tal, sino implica problemas estructurales que tiene nuestra justicia. El tema de la detención preventiva, por ejemplo, es imposible negar el hecho de que gran parte de los privados de libertad en Bolivia son por detención preventiva y no por condena. En este caso ya tenemos condena contra la señora Áñez. También es posible referirse a que el tipo penal de incumplimiento de deberes que hacen mención es un tipo penal que ha sido modificado por el presidente, en el gobierno del presidente Luis Arce, por la ley 1390 y ya no es un tipo ambiguo, no es un tipo general como era el anterior. Ya será un criterio del Tribunal Especializado Primero Anticorrupción de haber utilizado ese tipo penal en este juicio, porque fue el tipo penal que estaba vigente en el momento de los hechos. Es un tema totalmente procesal y de definición del tribunal, por eso es un tribunal que va a dictar sentencia, que dictó sentencia en este caso. Nosotros tomamos todas esas críticas, todas las reflexiones como generales, que van como insumos para la reforma y transformación de la justicia, y sin duda tenemos comentarios, como ya lo dijo el ministro Lima, a todos y cada uno de los puntos que menciona. No podemos discutir uno por uno si nos alcanza el tiempo ahora, o ir discutiendo de forma general como lo estoy haciendo, porque creemos que en algunos casos, yo lo dije públicamente, se ha exagerado el alto comisionado al querer incluso condicionar el tema de las audiencias. Según la lectura que hacemos, las audiencias debían haber sido presenciales, cuando en Bolivia rige todavía un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia y una circular del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz de que las audiencias son virtuales y excepcionalmente de forma presencial. Aquí se adoptó un formato híbrido.
Ahora se va a hacer una representación, se ha anunciado en relación a las declaraciones de García Sayán. ¿Tendrá la misma posición el gobierno en relación al comunicado que ha emitido el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU? Sí, nos corresponde pronunciarnos vía Cancillería, como nos comunicamos con cualquier organismo internacional, y bueno, lo haremos seguramente con el Ministerio de Justicia, de forma conjunta con los otros miembros del gabinete del presidente Luis Arce, especialmente las dos partes acusadoras de este proceso, que son el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado. Se va a emitir un pronunciamiento. Llamativamente, el caso Golpe de Estado 1 ha estado rezagado, hasta se cuestionaba de que no avance, sino un caso Golpe de Estado 2 que más bien fue desarrollado en tiempos más rápidos. Se va a retomar el caso Golpe de Estado 1, si bien, digamos, no le compete al Ministerio de Justicia, porque la denunciante es la exdiputada Lidia Patti. ¿El gobierno va a impulsar esto, va a plantear o sumarse a este proceso? El gobierno es parte a través, nuevamente, Ministerio de Gobierno, Procuraduría. Ese proceso, el golpe de Estado 1, fue el proceso que originó también el golpe de Estado 2, que ahora terminó con sentencia. Esperemos que el Ministerio Público y el órgano judicial actúen con la debida celeridad. Yo entiendo, por tiempos procesales, que el proceso ya debería de estar en juicio, al igual que el golpe de Estado 2, incluso comenzó antes Claro. del golpe de Estado 2. Entonces vamos a hacer las exhortaciones necesarias, nos vamos a reunir con las entidades como cabeza de sector y les vamos a pedir que, bueno, agilicen la tramitación del caso, tomen las declaraciones que sean pendientes, realicen los actos investigativos que están todavía rezagados y se pueda presentar para nosotros una acusación y un juicio oral, o para la defensa seguramente un sobreseimiento, pero en definitiva un requerimiento conclusivo. Señor viceministro, mañana se presenta el informe final de Diego García Sayán en Ginebra, Suiza. ¿Qué se espera sobre este informe? Sí, en el informe final hemos tenido conocimiento ya de manera oficial, porque se publicó en la página de Naciones Unidas antes de esta presentación formal. Esperamos que, yo ya lo dije y lo vuelvo a repetir, este sea un insumo para la transformación de la justicia. Se refiere a un tema muy importante de la transformación de la justicia, cuál es la independencia de los jueces. Nos da recomendaciones y conclusiones muy útiles para lo que estamos haciendo. Nos pide que ya terminemos con los jueces transitorios, que todos los jueces sean de carrera. Nos piden revisar los mecanismos de preselección de las máximas magistraturas del país, que casualmente ya este año tendría que lanzarse la convocatoria en diciembre. Nos habla también de la detención preventiva como una regla que lamentablemente se aplica en Bolivia cuando debería de ser al revés, es la excepción la detención preventiva, así dice la norma. Nos habla de capacitación de jueces, nos habla del sensible caso de este feminicida, choque y medidas que hay que adoptar, algunas de ellas las hemos adoptado. Sin duda, una vez que se presente el informe al Comité de Derechos Humanos, nosotros vamos a hacer también los comentarios formales a través de la Cancillería con relación al mismo. Muy bien, viceministro Siles, gracias por su tiempo con La Razón Radio. Un abrazo, pues. Gracias, Rubén, gracias, Ana María, muchas gracias. Un abrazo al viceministro de Justicia, César